cartilla de actividades allí en Cocina y Cultura. Sí, momento oportuno de hablar sobre un congreso internacional que se va a desarrollar en Córdoba. Uno de los disertantes de este congreso de inteligencia emocional es el licenciado en psicología Carlos Espontón, especialista en todo lo inherente a la psicología del trabajo. Gracias por venir. Bueno, Hola Carlos, bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, la cuestión emocional en la gente cada vez influye más, ¿no? Antes no se lo tenía prácticamente en cuenta en el ser humano, Sí. sobre todo en los ámbitos laborales. Estábamos hablando recién del burnout y qué sé yo, el contexto en donde uno se desarrolla día a día, donde pasa tantas horas, cómo impacta en su vida, cómo impacta en la familia. Ahora eso tiene un peso enorme, ¿no? Sí, es que nosotros creemos que antes también tenía un peso, pero ahora se lo conoce. Claro. Ahora nosotros, aunque parezca muy loco, podemos medir las emociones. Podemos predecir, por ejemplo, qué pasa en grupos de trabajo donde la principal emoción es el miedo versus otro grupo de trabajo donde trabajan entusiasmados, contentos, alegres, y podemos ver impacto en su desempeño y después también en sus niveles de felicidad, ¿no es cierto? Y esos impactos se traducen en la productividad. Me imagino que Sí, si trabajamos en un resultados, contexto de miedo, de angustia, ¿la producción va a ser menor o no? No solo que la producción es menor, sino que las personas se empiezan a enfermar y empieza a haber ausentismo, empieza a haber conflictividad, etc. Actualmente podemos ver esa cadena, ya sea en un círculo vicioso, de que uno se siente mal varios días en el trabajo, que pasa en la salud de la persona y en su productividad, o uno se siente bien varios días en el trabajo, producto de tener logros, avances o buen clima, o hacer lo que a uno le gusta, y cómo eso uno sigue aprendiendo, se vuelve creativo, genera buen clima en las personas, y todo eso lo estamos investigando en Córdoba, ¿no? O sea que no hay un buen trabajo si no hay un buen clima, porque por ahí se dice, no, el clima es malo, pero es un buen empleo, un buen trabajo. No se puede calificar como bueno cuando el clima es malo, ¿no? Claro, siempre es un mix de cada cosa, ¿no? Claro. Lo que se busca es, y lo que se sabe es que en un buen clima socioemocional las personas trabajan mejor. Hay otros trabajos que a las personas les gusta trabajar solos. Dicen, bueno, tengo un buen trabajo, a mí no me hace falta tanto la emocionalidad, pero en general somos seres emocionales y necesitamos sentirnos bien con aquellos con quienes compartimos un espacio. Licenciado, ¿y qué pasa cuando en nuestro ámbito laboral estamos mucho tiempo sometidos Sí. al estrés, situaciones de estrés? Y Sí, ahí sí. aparece el síndrome del burnt out, o más conocido el síndrome de la cabeza quemada. Sí, se hace alusión a, viste, la metáfora de un fósforo que una vez que lo usaste, la cabeza del fósforo no sirve más. No. En las personas pasa igual. Si uno se agota o se agobia o tiene problemas que no puede resolver o no puede resolver o no puede resolver, la energía emocional que uno tiene para hacerlo se va agotando. Lo intenta, no puede, lo intenta, no puede, lo intenta y no puede. Llega un momento que dice, no puedo más, no quiero más, no me gusta, no me sale. Y es ahí donde uno entra en ese concepto del burnout. Uno se agota emocionalmente. ¿Y qué pasa con el cuerpo, no? Ese agotamiento emocional seguramente repercute en el cuerpo, ¿no? Sin ganas, sin energía. Sí, es una repercusión directa. Porque llegás agotado a tu casa y decís, voy a ir al gimnasio hoy. No, estoy muy cansado. Voy a ir a conversar con algún amigo. No, voy a llevar mis hijos a algún lado. No, estoy muy cansado. Entonces ya, ¿y qué haces? Te quedas quieto, no haces nada o tratás de acostarte a dormir, pero empezás a dormir mal porque las preocupaciones hacen que vos estés permanentemente pensando en eso. Entonces el otro día te levantas mal y se hace un círculo vicioso así, ¿no? Un círculo vicioso donde es difícil salir, ¿no? Si no hay nadie que te dé una mano, o cambio brusco, a lo mejor del clima laboral que sea totalmente positivo. Exacto. Nosotros, por ejemplo, en Córdoba conocemos empresas que tienen declarado como valor estratégico el cuidado de la salud emocional de sus trabajadores. Entonces, por ejemplo, en una empresa lo medimos cada 3 meses, cómo se sienten emocionalmente con su trabajo y hasta les preguntamos qué nivel de felicidad tenés por estar trabajando aquí. ¿Qué dice la gente en general? Sí, ahí también lo medimos, por ejemplo, en 7 ciudades argentinas y la gente en general, es bastante feliz. A veces no por el lugar donde trabaja, sino porque en Argentina se valora ya el hecho de tener trabajo. Bien. Eso Una ya te base. aporta una felicidad de base. Y después si haces lo que te gusta hacer, si te sentís desafiado, si sentís que el trabajo es estimulante y sentís otras compensaciones más allá del dinero, la gente dice ser feliz en el trabajo porque llena sus días haciendo lo que más le gusta hacer. Y la emoción que encontramos que más repercute en la felicidad y la más contraria al burnout es el orgullo. El orgullo por el logro, el orgullo por pertenecer a un lugar, el orgullo por hacer las cosas bien,
el sentir que ese orgullo, ¿viste cuando dicen que tiene la camiseta puesta? Sí. Bueno, cuando realmente lo siente, esa persona está emocionalmente energizada y es difícil que sienta burnout ahí. Licenciado, y cuando sí se siente burnout, ¿no? Sí. Cuando tenemos esos síntomas que ya nos irá a detallar. Sí. ¿Cómo evitamos llegar a esa situación, ¿no? Porque se dice que Sí. es la enfermedad del siglo XXI. ¿Cómo tratar de no caer Sí. con la cabeza Mirá, quemada? Te cuento un caso extremo de la semana pasada, ¿viste el chico, el DJ que falleció? Avicii. Avicii. Ese chico tenía, el año tiene 365 días y él tenía agendada 320 presentaciones en diferentes partes del mundo, Sin descanso. sin descanso. Entonces ya, si no tenés esa posibilidad de recuperación, imagínate, cualquier trabajador, un artista, una persona que trabaja en su casa, bueno, los que estamos trabajando acá, cualquiera se puede agotar porque las dificultades o lo que te pide el trabajo es más alto que lo que podés responder. Es decir, descanso. Claro, fundamental Primero. es descanso, primero. Una vez que entraste en un proceso de agotamiento emocional por estrés, obviamente necesitas alguna ayuda clínica, porque ahí a veces ni te das cuenta que estás quemado. Estás tan obsesionado con el logro, con avanzar. ¿Y cómo nos daremos cuenta que realmente estamos quemados? Sí, por ejemplo, la principal sensación es que cuando te despertás al otro día, no te despertás pleno. Pues bueno, por eso es común, sí, pero no es sano. El segundo es que cuando vos empezás a sentir que tu trabajo no te realiza, eso es lo que se llama, uno empieza a tener una distancia emocional del trabajo. Como el trabajo no me da lo que yo quiero, yo tampoco le doy al trabajo lo que me pide y uno empieza a dar menos. Empieza a pelearse con el trabajo. Se empieza a pelear con el trabajo, exacto. Claro. A veces no te peleas con el trabajo en sí mismo, sino que te peleas con las personas que están en el trabajo. Peor. Eso otro se llama despersonalización. La despersonalización es que vos sentís que a vos no te toman como persona o vos dejás de entender que los otros también son personas con sus necesidades y ahí se pierde un poco de empatía. Ese es si te estás peleando mucho, ese es otro signo de que hay que estar atentos. Y la otra es lo que se llama la sensación de ineficacia, que es cuando uno siente que no puede, que no le sale, que no está a la altura del puesto, que no se le están dando los resultados. Eso hace que uno esté permanentemente pensando. Una frustración. Sí, y uno se frustra, pero hablamos de frustración que se mantiene durante varios días, se puede mantener durante algunos meses, y es ahí donde uno entiende este proceso de estrés prolongado en el tiempo que se llama la cabeza quemada, ¿no? Claro, qué importante también es el nivel de formación y de captación de los fenómenos humanos de los jefes de los grupos laborales, ¿no? Porque cuando hay un jefe que no debiera estar ahí porque sus capacidades no son las adecuadas, empiezan a sufrir los empleados. Empiezan a sufrir. En nuestras mediciones iniciales encontramos que el estresor más grande en el campo de las organizaciones es la relación que uno tiene con el inmediato superior, se llama, o sea, con el jefe directo. El jefe directo puede darte mucha motivación, mucha energía, o puede solo con su presencia o sentir que está cerca, eso te energiza mucho. Al revés, pues, es uno de los factores por donde más rápido uno pierde energía. Después tenés el grupo de trabajo también. Y después está el orgullo por ser parte de una determinada organización, ¿no? Licenciado, recién decía, ¿no? El tema del descanso. Y en la diaria, cotidianamente, ¿cuáles son las recomendaciones, ¿no? Cuando venimos acelerados, con muchísimo trabajo, muchísimas presiones, ¿cómo manejamos o mejoramos ese día a día? ¿Siendo qué? Mira, hoy se sabe de la importancia de los pequeños breaks, de los pequeños recreos, de tomarse aunque sea 5 minutos, salir del lugar de trabajo. Lo que antes hacían, por ejemplo, que antes viste que se fumaba mucho más. Sí, salía, se fumaban un pucho y se volvió. Bueno, ahora la gente está aprendiendo a relajarse mediante técnicas, por ejemplo, que esto lo vamos a hablar ahí en el Congreso, lo que se conoce, no sé si escucharon hablar del mindfulness. Sí. Que es la capacidad de volver a centrarte, respirar, contactarte para ver cómo estás internamente y después volvés de vuelta a trabajar, ¿no? Bueno, he escuchado también incluso que hay lugares de trabajo, no sé en Córdoba no creo, pero en Buenos Aires sí, donde hay siestarios, para que la gente tome una pequeña siesta. Sí, y en Córdoba hay una empresa que conozco que hace eso. Ya la hacen en Córdoba. Sí, y algunas personas lo usan, inclusive hay otros que tienen una fisioterapeuta donde se agendan dentro del trabajo horarios, un poco para hacer algunos masajes, relajación, y después vuelven
a trabajar, ¿no? Impacta positivamente en los empleados. Absolutamente, sí, porque se sienten tenidos en cuenta y aparte se toman estos pequeños recreos que nosotros recomendamos, ¿no? Uno piensa, casi siempre cuando empieza a escuchar estas Sí. cosas, en la oficina de Google, ¿no? Sí. Que parece que todos están relajados. Juegos, en un jardín de colores, infancia. alegría. Sí, Y pero hoy se sabe el rendimiento. que la felicidad del trabajador está en el desafío y en hacer lo que más le gusta y en sentirse orgulloso. Sí, tener esos espacios de relajación, sí, pero estas tres son fundamentales, ¿no? Licenciado, muchísimas gracias por venir. Se viene un congreso, recordemos los días. Sí, por ejemplo, el 25 de mayo Sí. es uno de los días, después el 26 también. Para inscribirse está en la página de la Universidad Siglo XXI, puede uno inscribirse de manera online. Creemos Todos invitados. Sí, todos invitados, es una linda oportunidad para trabajar estas cuestiones, ¿no? 25 y 26 de mayo, la primera jornada será en el Dino, la segunda será en el siglo XXI. Todos Exacto. invitados a este congreso sobre inteligencia emocional. Gracias, ¿eh? Muy bien, gracias. Saquemos a ustedes. turno, Hernán. Sí, Saquemos turno con el estamos ahí, licenciado, sí. Y ¿eh? en el siestario. En el nuestro caso. siestario. También, Salud también. social. Votemos, adhiero. Muy bien. Adhiero, yo que soy bastante marmotona, ¿eh? Señores, muchísimas gracias, Carlos. Gracias a Carlos ustedes. Espontón, entonces Así con es. nosotros, ¿cuánto que hemos aprendido? Vamos a seguir aprendiendo, pero con los barberos, ¿eh? Claro. Los barberos siguen trabajando. Vamos. Vamos, Sime. Vamos con los barberos. Los mostramos cómo viene el laburo, ¿eh? Mostramos. Y después vamos al corte, ¿cómo es?